Bueno, buenos días a todos. En nombre de Alfaguara y de Penguin Random House, muchas gracias por haber venido. Gracias también a la Fundación Telefónica por acogernos una vez más en este espacio y bienvenidos a esta conversación con John Banville. Me acompaña Nuria Barrios, gran novelista, cuentista y poeta, autora de libros como El alfabeto de los pájaros, 8 centímetros, La luz de la dinamo, su último libro que ha ganado el Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado. Nuria además es la traductora, por supuesto, de John Banville y de Benjamin Black. Por cuestiones de agenda no ha podido traducir La señora Osmond, que está de todos modos muy bien traducida por Miguel Temprano García, pero sí ha podido estar por suerte hoy con nosotros. Y gracias desde luego a John Banville por estar una vez más en España acompañándonos. Quisiera hacer un poco de memoria para recorrer en una síntesis la asombrosa carrera literaria de John Banville. Podríamos decir que en un principio estaba solo John Banville, periodista en The Irish Press y autor en 1970, con solo 25 años, de un libro de relatos extraordinario, Lon Lankin, y poco después de una novela, Night Spawn. Ambas todavía no están en español, pero saldrán el año que viene en Alfaguara. A las que siguieron Birchwood, Kepler, La carta de Newton, Copérnico, el libro de las pruebas, con el que Banville va a ser finalista del premio Booker, tan prestigioso. No lo ganará con el libro de las pruebas, pero sí al año siguiente con El mar, en el año 2005. Más o menos por esta época, Banville recibe un encargo curioso: escribir el guión para una serie de televisión policíaca, una serie que nunca se va a realizar, pero a Banville le gustó la historia y le gustó, por suerte, ese gran personaje que todos conocen, el Dr. Quirk. No tiene nombre de pila, es el forense que protagoniza la serie de novela negra Quirk. La ironía ha hecho que recientemente, hace unos años, sí, la serie de novela se convirtiera en una serie para la televisión y hizo de Quirk Gabriel Byrne. A esa primera novela, El secreto de Christine, seguirían otras 6. La última fue publicada el año pasado, Las sombras de Quirk, que ganó el premio Best Novel Valencia Negra. También Banville está aquí en España por esto. El sábado recibirá en Valencia este premio. Y Alfaguara publicaba desde siempre puntualmente las novelas de Benjamin Black, pero las novelas de Banville tenían otro editor, como ocurre aún hoy en Estados Unidos, hasta que con Antigua Luz Banville aceptó ser publicado también en Alfaguara con sus novelas con Banville. Y hemos tenido el honor y la gran felicidad de publicar sus novelas. A Antigua Luz siguieron La guitarra azul, traducida por Nuria, y luego esta maravillosa señora Osmond. Después del Booker, Banville ganó otros premios muy importantes, como el premio Franz Kafka, que se considera la antesala del Nobel, o el premio europeo de literatura, que ganaron autores como Javier Marías, como Patrick Modiano, pero quizás su premio más querido ha sido el premio Príncipe de Asturias de las Letras, que recibió en el año 2014, y es curioso la mención del jurado, que destacó que el premio iba para 2 autores en uno, y cito: a John Banville por su inteligente, honda y original creación novelesca, y a su otro yo, Benjamin Black, autor de turbadoras y críticas novelas policíacas. En el año 2014, el año del Príncipe de Asturias, publicamos en español La rubia de ojos negros, una novela que Banville firmaba como Benjamin Black y en la que afrontaba un desafío muy particular. Los herederos de Chandler habían ido a verlo con una propuesta muy intrigante, que era nada menos que resucitar a Philip Marlowe. Banville se puso a ello y el resultado fue La rubia de ojos negros, que fue elegido uno de los mejores libros del año por varios medios aquí en España y de la que algunos críticos dijeron incluso que era mejor que Chandler. 4 años después tenemos La señora Osmond. Otra vez Banville se mete en un desafío complejo, ponerse nada menos que en la piel de Henry James, aunque creo que esta fórmula no es muy conveniente, él nos la va a explicar mejor. Y así hace nada menos que revivir a Isabel Archer, o a la señora Osmond, casada con Gilbert Osmond, en La señora Osmond. Es decir, vuelve a la vida la gran heroína de Henry James, de Retrato de una dama. Yo empezaría preguntándole por qué este desafío y por qué Henry James.
Well, it's very simple. Bueno, es muy sencillo. Henry James es el mayor novelista que haya existido en este género, quizá en novelas más intelectuales o... Puede que haya habido gente con más talento que él, pero como novelista puro, él es el mejor. Nos ha dejado muchísimas obras, al menos yo diría por lo menos 6 u 8 obras maestras, y no me gustaría morirme sin haber tratado de emularle. La verdad es que no me habría gustado morirme sin haberlo intentado. Hago referencia al retrato de una dama como la precuela de mi libro, lo hago de forma un poquito irónica, ¿no? Es un artista soberbio y lógicamente en mi arrogancia, digamos, mi estupidez, digamos, decidí terminar el libro porque el retrato de una dama no está terminado realmente. Él mismo muchas veces lo decía, en algunos de sus libros pasa, en algunas de sus ocasiones ha pasado que se ha escrito una secuela. Entonces, bueno, pues en este caso lo hice en lugar de que lo hiciera él. Hablando de Henry James, o por lo menos empezar esta parte de la entrevista hablando de la conversación, hablando de Henry James, me gustaría citar una frase de la escritora Cynthia Ozick. Ella en una ocasión dijo: misteriosamente, Henry James es siempre nuestro contemporáneo, a pesar del tiempo transcurrido. Es como si nuestra propia sensibilidad estuviese por fin llegando a la altura de la suya. ¿Está de acuerdo? Oh, yes, Sí. Retrato de una dama es la primera gran novela feminista, digamos, escrita por una persona que era homosexual. Todos sus amigos, todos sus mejores amigos eran mujeres. Él adoraba a las mujeres de esta manera. E incluso creía que las mujeres eran infinitamente más interesantes, y esto es algo que no he podido comentar con James, lógicamente, pero muchas veces los hombres somos tremendamente aburridos. Diría que mi idea, por ejemplo, del infierno es solamente una fiesta interminable, solamente con hombres. Entonces, hablando sobre ellos, diciendo cuán maravillosos son, en fin. Sin embargo, solamente una mujer haría que eso fuera el paraíso. Con lo cual, mi libro, digamos, mi secuela del libro de Henry James, está manejado, digamos, por las mujeres, por la sensibilidad de las mujeres. La verdad es que siempre me ha gustado considerarme feminista desde que he sido un niño pequeño. Mi madre era una mujer muy fuerte, posiblemente demasiado fuerte, pero bueno, me enseñó la libertad y el significado de este tipo de cosas. Me enseñó el significado de ser una persona humana. Y mi padre estaba encantado, la verdad, en este sentido. Pero él me decía, bueno, yo aquí no tengo ninguna responsabilidad. Entonces, muchas veces los hombres irlandeses hacían esto, quizá lo sigan haciendo todavía. Pero bueno, mi madre me educó, yo la adoraba. Y ella me influyó muchísimo, me imbuyó su fuerza, pero era simplemente la Isabel Osmond, digamos, o Isabel Archer de mis primeros años de vida. La fascinación que usted siente por Henry James es compartida por muchos escritores. Yo quería citar, solamente en la última década se publicaron 3 libros sobre Henry James. En 2004 apareció The Master, de Colm Tóibín. Ese mismo año aparece The Year of Henry James, The Story of a Novel, de David Lodge. Y 4 años más tarde, en 2008, aparece el homenaje de Alan Hollinghurst, The Line of Beauty. Sin embargo, ninguno de esos 3 autores asumió el reto que usted ha asumido. Ellos hablan de Henry James, pero ninguno de ellos se pone en la piel de Henry James. Decide
encarnar a Henry James. Cuando estaba preparando la conversación, me encontré con este comentario del novelista Jeffrey Eugenides, que ustedes conocerán porque es el autor, entre otras muchas novelas, de Las Vírgenes Suicidas, y me hizo mucha gracia. Él dice, a él le encargaron la crítica de la señora Osmond para el New York Times, y dice, cuando me pidieron que escribiera la crítica de la señora Osmond, la continuación que John Banville había realizado de Retrato de una dama, de Henry James, mi primera pregunta fue, ¿está escrita con el estilo de James? Cuando me respondieron que sí, incliné la cabeza con asombro y lástima. El gran Banville había intentado lo imposible, me dije. Mientras usted estaba escribiendo a la señora Osmond, ¿tuvo alguna vez la sensación de que la tarea era imposible? ¿De que se había metido en algo imposible? No, si te concentras lo suficiente, de una forma lo suficientemente profunda en cualquier tarea, la puedes hacer. Escribí mucho cuando estaba dando clase en la Universidad de Chicago, estaba viviendo en el campus. Bueno, cualquiera que no haya estado allí os puedo decir que el campus de la Universidad de Chicago no tiene nada que ver. No hay restaurantes, no hay bares, no hay nada. Es decir, hay muchísimos estudiantes. Entonces, bueno, escribí varios textos, escribí incluso novelas y, digamos, buceé en mí mismo, empecé a bucear en mi interior. Y la concentración es algo bastante raro, digamos. Es concentrarse de forma profunda, es tener una experiencia ultra que va más allá del cuerpo, digamos. Entonces, a veces intento evadirme de mi propia mano y la miro cuando estoy escribiendo desde la distancia. Entonces, como si yo no estuviera allí, pero después, tal y como digo siempre, incluso cuando estoy escribiendo, como yo mismo, como John Banville, yo tampoco estoy ahí, porque no hay John Banville que esté en el mundo, digamos. Solamente hay un John Banville que está escribiendo en su escritorio y está escribiendo allí, sentado allí. Entonces, esa es la persona que existe. Por ejemplo, hace 7 años estaba tratando de publicar un artículo para un periódico, entonces era prosa anónima, por ejemplo, y me dijeron, bueno, ¿qué piensas? Bueno, lo leí y dije, bueno, la verdad es que parece que esto lo he leído en algún sitio. No, pero lo has escrito tú. Digo, se me había olvidado por completo. Entonces, cuando te lo termino es como si se me olvidara. Me pasa muchas veces. Entonces, una de las dificultades que tengo al venir a España es digamos, la diferencia de tiempo entre que he escrito el libro y se ha publicado aquí, porque muchas veces ya no me acuerdo de lo que ha pasado. De hecho, hace 1 año más o menos vine y me di cuenta de que el libro que se estaba presentando, no me acordaba de él. Entonces, tenía que pedir a los entrevistadores que me contaran cosas para poder responder la pregunta. Entonces, me tenían que recordar mi propio libro, es decir, los personajes y demás. Entonces, es algo raro, ¿no? Cómo te metes dentro de estos estados de concentración tan profunda y después se te olvidan las cosas. Pero, por ejemplo, empiezas por la mañana y dices, bueno, yo pienso, pues yo no sé cómo hacer esto. Pues ayer empecé así, digo, pues no tengo ni idea, tengo una página en blanco. Entonces, ¿cómo empiezo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo empiezo a escribir? Y después me tomo otro café, empiezo a pensar otra vez, pues empiezo a pensar y más o menos a media mañana empiezo a escribir algo. Y después a las 3 de la tarde más o menos he llegado a un nivel en el que ya no soy la persona que se había sentado en este escritorio por la mañana. El tiempo se convierte en algo muy raro. Ya he contado esta historia en el sentido de que hace tiempo estaba escribiendo y mi mujer entró y dijo, me voy a comprar, voy a la compra y demás. Dije, vale, perfecto. Y me dijo algo más y digo,
Y digo, pensaba que te habías ido a comprar. Y dice, ya sí, ya me he ido. Es decir, no tenía la conciencia de que el tiempo hubiera pasado. De repente había pasado un rato y no era consciente. No había pruebas tampoco en la página. No habíamos registrado ese tiempo. Entonces no sabía lo que estaba pasando. Es un estado bastante raro. Es decir, es complicado lidiar con el lenguaje y con este tipo de cosas a la hora de escribir. Es decir, con este tipo de cosas que tenemos que hacer los seres humanos. Pero también es algo extraño, porque cuando no eres tú mismo, a veces piensas que, bueno, pues ¿por qué tengo que escribir estos libros? Es como para escapar de ti mismo. A veces incluso lo llegas a pensar. Era bastante antes de terminar la novela de enviarme las primeras 40 páginas que leí como un niño, así de una sentada. Y me acuerdo de esa primera lectura, hace ya varios años, 3 escenas memorables. Una es, por supuesto, el comienzo, que es cuando Isabel Osmond llega a la estación de Paddington, llega desde Roma porque su querido primo Ralph ha muerto, y dice Banville, su muerte la había dejado con una tarea difícil de resolver, como un ejercicio de álgebra o de geometría. Llega a esa estación y Banville describe, como siempre, también todos los mínimos movimientos de su cuerpo, de su pensamiento. Describe a la gente en la calle como si, a pesar de la determinación de sus pasos y por más que mirasen solo hacia adelante, no estuviesen seguros de a dónde se dirigían ni tampoco les importase en lo más mínimo. Es una escena maravillosa. Hay otra escena en ese primer capítulo que es la de un desconocido, un hombre humilde que llora desconsoladamente y que conmueve mucho a Isabel. Y luego, en esas 40 páginas, hay otra gran escena, una escena de esa misma noche en un restaurante. Isabel va a cenar, está sola, y mientras lee la carta ve que hay un hombre también cenando solo. Es un hombre de apariencia más o menos normal, corpulento, de gafas, pero tiene un chaleco con unas rayas verticales muy vistosas en azul, cielo y amarillo. Y ese chaleco vistoso le hace pensar a Isabel Archer que quizás es un actor. Estamos todo el tiempo en la cabeza de Isabel, nos enteramos de muchas cosas que le han sucedido y asistimos a ese cruce de miradas que es de una tensión casi sexual, hasta que en un momento dado Isabel vuelve a mirar y el hombre ha desaparecido. Bueno, así acababa esa primera entrega de Banville. Me quedé, por supuesto, pensando, bueno, aquí empieza una historia de amor, evidentemente, con este hombre del chaleco. Cuando finalmente me llegó la novela, iba buscando al hombre del chaleco a lo largo de la novela y no voy a hacer de spoiler si les digo que ese hombre no vuelve a aparecer. Y allí cerré el libro y dije, qué talento el de Banville. Esto es como pasa en la vida, nos cruzamos muchas veces con gente o incluso quizás ni llegamos a hablarles, pero pensamos que nos podría pasar algo importante con esas personas y probablemente no las volvamos a ver. Entonces quería preguntarle cómo opera esta alquimia tan maravillosa en sus libros de la vida y la literatura. Sus libros son como la vida, pero al mismo tiempo son más. ¿Cómo lo hace? Bueno, en primer lugar, el hombre que se ve es Henry James. El hombre que aparece en el hotel es Henry James. Bueno, ¿no te habías dado cuenta? Bueno, está a punto, está allí, es decir. Pero es gracioso como has mencionado el aspecto erótico, digamos, a la hora de escribir. Y creo que cada vez más, cada vez que me hago mayor, quizá la erótica se va cada vez más lejos de mí, por decirlo de alguna manera. Y creo que es como una especie de... Hay algo erótico, hay algo sexual en esto. Bueno, estaba haciendo una sesión de preguntas y respuestas en Irlanda hace tiempo y alguien dijo que el primer párrafo de este libro es como un orgasmo. Y lo leí y dije, oh, pues sí, la verdad es que sí, de algún modo lo es. Se mueve, digamos, en la manera en la que cada vez es más y más denso y más como si se perdiera, hasta que al final culmina. Entonces, no pretendía esto, lógicamente, pero cada vez creo más que, bueno, esto es cierto porque escuchar música, por ejemplo, es muy erótico. Entonces, esta es mi última teoría de los artistas, que todos están siempre basados en la erótica. Y
simplemente pues lo que quiero es tener, bueno, creo que todos queremos tener una vida sensual, digamos. Cuando Henry James escribió la precuela en el siglo XIX, la mayor parte de estas cosas no se podían decir, es decir, no podíamos hablar sobre la sexualidad. Tenía formas muy sutiles de hacerlo, son maravillosas, es verdad, pero yo quería darle una vida de pasión, no sexual, sino que una vida de pasión, ¿de acuerdo? Porque en Retrato de una dama, lo que esta mujer no tiene es pasión. Entonces, comete el gran error de casarse con una persona muy terrible en ese sentido, y esta mujer necesita tener una vida. Henry James decía que quería poner a una mujer que estuviera poniendo en jaque su fe, digamos. Entonces, bueno, creo que esto es algo complicado de traducir desde el inglés directamente, pero podríamos traducirlo de esta manera. Es decir, quería una mujer que cogiera la vida por los hombros y le dijera, voy a vivirte, y nunca tuvo esta posibilidad en Retrato de una dama. Entonces yo quería hacer esto en este libro, pero en cierto modo no he podido, porque lo que quiero es que alguien escriba una secuela de mi secuela, y me gustaría, por ejemplo, que fuera una mujer. Nuria, esta es tu oportunidad. Me gustaría que una mujer escribiera un libro sobre Isabel Archer y sobre su posibilidad de vivir de forma apasionada. Que puedan disfrutar, si todavía no han leído la novela, para que puedan meterse en el ambiente que crea Banville. Adorada fue la última palabra que el agonizante Ralph Touchet había pronunciado en su presencia, y ahora reparó en que ella había dado por sentado que siempre le adoraría a alguien, sin tener que adorar a nadie a cambio. Eso era complacencia, eso era vanidad, eso era orgullo, afectos todos que habían servido para apuntalar su idea de sí misma como figura singular y una fuerza en el mundo, o al menos en su versión en miniatura del mundo. Y así la habían dejado vivir feliz en la casa de su propio yo, que, como ahora comprendía, no era mucho más grande que una casa de muñecas. ¿Feliz? La palabra la alcanzó y la devolvió bruscamente a la realidad que la rodeaba, la realidad de la luz del sol, de la calle, de los transeúntes, de la extraña y ajetreada transacción que suponía estar viva. Había vivido largos años con su marido. No habían sido muchos, pero sí largos. Acurrucada en los abarrotados confines del hogar en miniatura que había creado con tanta habilidad. ¿Había sido feliz? Al principio tal vez, pero esa primera parte, complacida, pronto había dado paso a una segunda parte lamentable, una situación que había acabado con una brusquedad tan violenta que sus nervios aún vibraban de golpe, como la horquilla de un diapasón. Ahora se volvía a plantear la pregunta que llevaba haciéndose desde que partió de Italia para estar ante el hecho de muerte de su primo. La pregunta de cuántas verdades acerca de la naturaleza y las circunstancias reales de su matrimonio había conocido sin llegar a decirse que lo sabía. Si había cometido una gran injusticia consigo misma y con los demás, tal vez fuese precisamente esa, que había forzado su propia ignorancia. Pero ¿cómo?, gritó para sus adentros. ¿Cómo podía haberlo evitado, con su marido y Madame Merle, incitándola a seguir en ese estado de ceguera, sosteniendo el velo tenso delante de sus ojos, el velo de seda maravillosamente perfumado? Y el hecho era, claro, que su marido no había vivido con ella en esa casa diminuta, sino fuera todo el tiempo, de pie a su antojo, con las manos en los bolsillos y agachándose solo de vez en cuando para asomarse y verla sentada con los brazos alrededor de las rodillas y la cabeza tan inclinada que apenas se le veía la punta de los pies. A mí me gustaría volver al tema del feminismo, que Banville ha mencionado repetidas veces desde el inicio. Seguramente todos ustedes han leído ya Retrato de una dama, pero bueno, si no es así, me van a permitir que haga unas breves pinceladas para que les cuente el argumento.
Bueno, la protagonista es una joven americana, Isabel Archer, mueren sus padres, ella recibe una herencia y decide viajar a Europa para afirmar su independencia. Bueno, como tiene dinero, rápidamente surgen muchos pretendientes, ella se convierte en un objeto de deseo. Toda la primera parte de Retrato de una dama gira en torno al juego con los pretendientes, pero desgraciadamente Isabel, que es una figura tan potente, hace la elección equivocada. Elige al marido equivocado, que es Gilbert Osmond, alguien que se casa con ella por su dinero. Y en la segunda parte de la novela, que ya tiene la complejidad psicológica que uno siempre busca en Henry James, en la segunda parte Isabel descubre que el marido se ha casado con ella por su dinero, que le ha sido infiel y que además el marido, que tiene una hija de un matrimonio anterior, su mujer murió, pues su hija no es hija de su antigua esposa, sino de un amante, de su amante. La novela acaba, con Isabel, cuando se entera de todo esto, se marcha de Italia, de Roma, donde viven, y se va a Londres a ver a su primo, que está muriendo. Además es el primo el que le ha dejado el dinero. Y la novela acaba con Isabel, con la decisión de Isabel de regresar a Roma. Y el final queda abierto. No se sabe si Isabel vuelve a Roma porque ha decidido aceptar la convención del matrimonio, si vuelve a Roma porque quiere rescatar a su hijastra, o si vuelve a Roma para romper el matrimonio. Y si así fuera, si ese fuera el caso en la última pregunta, entonces Isabel se aparecería como una pionera del feminismo, de lo que suponía la emancipación social y política de las mujeres. Ese tema del feminismo, que apunta ya Henry James en Retrato de una dama, Banville lo retoma con una fuerza inusitada y lo desarrolla con toda la fuerza en su novela, porque él sí que va a decidir cuál de esas tres preguntas, cuál es la respuesta a esas tres preguntas que habían quedado en el aire. Si vuelve para retomar su matrimonio, si vuelve para salvar a la hijastra o si vuelve para romper el matrimonio. Bueno, imagínense ustedes lo que significaba ser mujer en 1876, lo que significaba cometer un error que podía, solamente un error, el más mínimo error, podía destruir la vida de una mujer. La señora Osmond es, entre otras muchas cosas, como verán cuando lo lean, es la historia de una venganza muy inteligente, muy, muy inteligente, y realmente con un sentido poderosamente feminista. A mí me gustaría preguntarle a Banville si él cree que Isabel Archer debería ser reivindicada como una figura feminista, como un personaje feminista, uno de los grandes personajes feministas. Oh, yes, I think. Sí, por supuesto. Creo que lo es. Quizá simplemente haya que darse cuenta. Es una heroína feminista. Y bueno, cuando leí el libro por primera vez, cuando tenía 20 años, el libro de Henry James, lo leí de una forma muy diferente que cuando ya pues tenía mis 40 años, una cosa así. Entonces lo leí diferente también cuando tenía 60. Entonces simplemente pues depende también del momento en el que lo leas. Pero creo que esto es lo maravilloso sobre las grandes obras maestras. Es decir, dependiendo del momento en el que las leas, las escuches, las veas, tu percepción es distinta. Pero creo que el feminismo se ha convertido en algo importante en el mundo. Yo diría que esta mujer llena su vida. O, al menos ese es su objetivo, llenar su vida, vivir su vida de una forma tan plena y apasionada como pueda. Y esta es la tarea de todos nosotros, es decir, simplemente tenemos un pequeño momento sobre esta tierra, sobre este mundo, y tenemos que tratar de vivir nuestra vida de forma más plena, lo más plena posible, hasta los 60, 70, 80 años. Es decir, ni siquiera nos damos cuenta
es como un suspiro digamos, en temporalidad universal. No es nada en comparación con la duración que tiene el universo. Entonces, estamos aquí solamente un momento. Tenemos que aprovechar todo esto. Entonces, estar aquí es lo que, digamos, las cosas que parecen preocuparnos son muchas veces las cosas que no tienen mucho sentido. Muchas veces es como las cosas más fugaces, más efímeras. Entonces, tratamos de vivir lo mejor posible muchas veces, y esto es lo que esta mujer trata de hacer. No solamente lo hacen las mujeres, los hombres se supone que también lo tienen que hacerlo. Tenemos que aprender, tenemos que estar a la altura y saber cómo tenemos que hacerlo. Los hombres muchas veces no hemos salido ni siquiera de las cavernas. Las mujeres creo que sí lo han hecho. Nosotros seguimos estando en la jungla, creo. Si echamos un vistazo a la poesía contemporánea, en Europa y en Estados Unidos, vemos que los hombres no han progresado demasiado, pero las mujeres tienen una gran lección que enseñarnos. Es cómo vivir. Y este era digamos el gran tema de los libros de Henry James. Perdón, Henry, discúlpame. Creo que me está diciendo cállate y vete de ahí. No, tengo que contar una pequeña historia. Hay un poeta irlandés, bueno, y su esposa, digamos que lo veía como una criatura mística, por decirlo de alguna manera. Y yo estaba en un festival. Creo que en Buenos Aires, no recuerdo bien. No, en Sao Paulo, en Brasil. Y había esta persona estaba dando una charla y estaba su mujer allí. Y estábamos en una sala muy pequeña que tenía pues como estas persianitas que tenemos aquí en la parte de atrás, seguía siendo de día. Y cuando mencionó el nombre de George Yates, de repente las persianas empezaron a vibrar. Y la persona dijo, bueno, no pasa nada, simplemente es su mujer que se está quejando. Entonces, este es un poquito como lo que acaba de pasar aquí, ¿no? ¿De qué estábamos hablando? ¿Sí, cómo vivir la vida? Sí, eso es. Pues, por ejemplo, tenemos que darnos cuenta de que cuando nos hacemos mayores somos más conscientes de todo esto. Entonces es un error no vivir todo lo que podamos vivir, y esto es lo que se le dice a los personajes de Henry James. Incluso vive tu vida. Es una lección muy sencilla, es una lección así de simple. Simplemente nos dicen que vivamos lo más intensamente que podamos, que vivamos con arreglo a lo máximo de nuestras posibilidades. Y esto es lo que está intentando hacer Isabel. Entonces, ¿eso te ha gustado, Henry? Que además, muy interesante el feminismo, porque siempre asumimos desde un cuarto propio de Virginia Woolf que las mujeres para ser libres necesitábamos dinero propio, ¿no? El cuarto propio como una metáfora del dinero propio y de una casa propia. Pero cuando a poco de empezar la novela, y otra vez haré un mínimo spoiler, pero en el caso de Banville nunca hay spoiler porque el placer está en el estilo más que en la trama, pues Isabel retira un montón de dinero del banco, pero luego pierde el maletín con todo ese dinero. Y curiosamente, con esa pérdida se siente más libre. ¿En qué consiste exactamente entonces la libertad de las mujeres, la tan buscada libertad de las mujeres? Bueno, no creo que nadie pueda ser libre, y de hecho muchas veces creo que incluso no deberíamos serlo. ¿Por qué? Bueno, si quisiera ser libre, tendría que ser Robinson Crusoe en una isla desierta. Si estamos con otra gente, no somos libres, y esta es la forma en la que debería ser. Tenemos, digamos, una tarea para con los demás seres humanos. Y bueno, a uno de mis entrevistadores esta mañana le he dicho que cuando nos enamoramos renunciamos a nuestra libertad, nos convertimos en esclavos.
entramos en un estado de, digamos, de esclavitud con gusto, digamos, de esclavitud aceptada. Entonces, digamos que no sabemos si es algo tan bueno, ¿no? La libertad es egoísmo, inevitablemente. Y una de las cosas que hemos aprendido de Isabel, por ejemplo, en el caso del libro de Henry James, es que para ser libre tiene que estar sola. Y eso no está bien. Esa no es la forma de vivir la vida. Es decir, no puedes renunciar a los demás seres humanos. Y tendrías que hacerlo para ser libre. Y yo pretendía que mi libro terminara con ella encontrando a alguien, con un buen hombre, con un hombre feminista y mudándose a Estados Unidos, pero cuando llegué al final del libro no pude hacerlo porque Isabel seguía estando en un viaje. Mucha gente se olvida, y yo también me olvidé, creo que Henry James también se olvidó, que Isabel es muy joven. Al final de Retrato de una dama solamente tiene 29 años. Ha vivido una vida muy larga en 6 o 7 años, en los 6 o 7 años que ha estado en Europa, pero sigue siendo muy joven. Tiene la mayor parte de su vida por delante y ya ha vivido mucho, entonces seguro que va a hacer cosas extraordinarias. Por eso, Nuria, tienes que escribir la secuela de mi secuela. Oh, lo haré. Voy a leer otro fragmento de la novela en la que, bueno, de nuevo, la novela está narrada desde la conciencia de los personajes, desde el interior de los personajes. Ahora nos sumergimos, como antes, en la conciencia de Isabel. Un día, en el Palazzo Roccanera, la majestuosa pero incurablemente opresiva casa de Roma que compartía con su marido y con la hija de este, había entrado en uno de los salones. Se había detenido nada más pasar el umbral y había visto, un segundo antes de que ellos reparasen en su presencia, a su marido y a la amiga de ambos, Madame Merle, muy quietos, mirándose en silencio en lo que debió de ser una pausa en una larga conversación. No había nada indecoroso en que estuviesen charlando así. Gilbert Osmond, de Baltimore, conocía a Serena Merle, de Brooklyn, muchos años antes de que Isabel apareciera en la vida de los dos. Sin embargo, a Isabel le sorprendió no solo la forma concentrada y al mismo tiempo desenvuelta con que se miraban, sino el hecho de que Madame Merle estuviese de pie, con la cabeza rubia erguida como de costumbre, mientras que Osmond estaba sentado en un enorme sillón, mirándola, con las piernas extendidas y las manos en los bolsillos del pantalón, un poco a la manera, recordó Isabel con cariño, en que solía sentarse, o más bien arrellanarse, Ralph Touchet, pero con una relajación indolente en la que el marido de Isabel jamás habría dejado que lo vieran. Al ver a su mujer, Osmond se había recompuesto enseguida, se había puesto en pie a toda prisa y prácticamente había huido de la sala, musitando que tenía que ir a dar un paseo. Madame Merle, por su parte, había seguido igual que estaba, valientemente erguida, impasible, y con un brillo en los ojos como el que Isabel creía haber notado hacía unos minutos en la mirada de la señorita Janeway, la luz de la secreta gratificación ante el espectáculo de la aflicción, la perplejidad y la indefensión ajenas. Aquel día Isabel no había estado indefensa, ni perpleja, ni afligida, en el sombrío esplendor del palazzo romano que era su hogar, suyo y de su marido. Pero antes o después iba a estarlo, desde luego que sí. ¿Quién podía saberlo mejor que la propia Madame Merle? Bueno, John Banville y Henry James comparten una característica. Ambos son dos estilistas, ambos poseen, y yo me voy a centrar sobre todo en Banville, poseen un lirismo muy hermoso, tan hermoso que muchas veces no es necesaria la trama. En una ocasión, Banville declaró: el estilo avanza dando triunfales zancadas y la trama va por detrás, arrastrando los pies. Banville en esta novela capta con maestría el estilo de James, capta el ritmo de su prosa, capta las digresiones psicológicas que hay en la novela de James, pero sin embargo, cuando lean la novela, verán que no es una novela de Henry James, es una novela
donde está Henry James, pero está a él, se le ve a él, está el eco de Banville, y también está, aunque probablemente a él le va a sorprender mi afirmación, también está su alter ego de novela negra, Benjamin Black. Probablemente él va a decir, Benjamin Black. Él siempre ha hablado de Benjamin Black, su alter ego de novela policíaca, como un alter ego artesano, que escribe novelas en 3 meses, que disfruta con lo que hace. Nada que ver con John Banville, que escribe novelas literarias, que se dispone siempre a subir al Himalaya. Y sin embargo hay un eco de Benjamin Black. ¿Dónde he visto yo a Benjamin Black? Hay en la novela un momento sorprendente, casi al final, donde pasamos de la conciencia de Isabel al interior de la cabeza del marido, de Gilbert Osmond. Y ese marido calculador, inteligente, malvado, en esas 6 páginas desarrolla ese lado oscuro que tan bien describe Benjamin Black. Ahí yo he visto a Benjamin Black y me gustó, porque yo me considero una gran admiradora de Benjamin Black. Ahí está Benjamin Black. Es más, yo me quedé con ganas de que Gilbert Osmond figurara, tuviera más páginas, hubiera aparecido un poquito más. Pero yo he visto un poquito más incluso de Benjamin Black en la novela. Cuando hablo con Banville de sus novelas de Benjamin Black, siempre le comento que la hija del forense Quirk va siempre vestida con el mismo traje. Lleva siempre un vestidito negro con un cuello de encaje blanco. Y siempre le digo, cámbiale de ropa, no puede ir siempre con el mismo vestido. Bueno, pues en esta novela, bueno, no hace falta ni que busque la página, la hija de Gilbert Osmond lleva un vestidito negro con un cuello de encaje blanco. Pero bueno, aunque él no quiera, sale Benjamin Black. Total, que en esta novela es como la Santísima Trinidad. Van a tener a 3 grandísimos escritores, Henry James, John Banville, Benjamin Black, en una sola novela. ¿Estaría de acuerdo en que Benjamin Black hace una breve irrupción en el escenario, muy breve, pero aparece? Bueno, mi hermano tan oscuro, Benjamin Black, siempre está detrás de mí. Bueno, pues siempre está ahí, siempre te dice, todavía estoy aquí. Y bueno, lo he pensado, la verdad, sí. Cuando envié al libro a mi editor inglés, le dije, mira, no sé nada sobre la ropa de las mujeres, ¿me puedes por favor dar otra propuesta sobre lo que las mujeres suelen llevar? Y me dijo, bueno, esta mujer siempre estaba con un vestido negro y un cuello blanco. Bueno, creo que esto ha sido un pequeño fallo, pero creo que esta es culpa de Benjamin Black. Él lo hizo, yo no he sido, yo no he sido. Entonces, bueno, yo estoy ahí, es evidente, independientemente de lo que a mí me deforma. Y esta criatura, esta sensibilidad produce estos libros. Y con todas estas personas, estos personajes, Benjamin Black, pues soy yo también, Raymond Chandler soy yo, Henry James soy yo. La única persona que no soy yo es Don Hampthorne. No, bueno, yo no tengo sentido de mí mismo como padre, como ciudadano y demás, como persona con responsabilidad para con la sociedad. Pero Dan Brown, por ejemplo, es una máquina. No, una máquina no. Es como un espíritu que hace obras de arte como su forma de vida. Entonces yo no me podía reflejar en él. Entonces no hay manera de que un artista pueda vivir en el mundo. Digamos, el artista existe cuando está delante de su escritorio, cuando está delante del lienzo, cuando utiliza el piano, cuando está componiendo arte. Ahí es cuando el artista existe. Esta es la persona que produce estas cosas, pero yo, digamos, estoy un poco ahí imbuido del espíritu de Benjamin Black dentro de toda esta historia de la señora Osmond. Pero bueno, gracias Nuria, gracias por el apunte. Pero sí, tienes razón, es verdad. Pero mira, la novela es una forma extraordinaria de comunicarse. Es
Bueno, lo extraordinario de la novela es que muchas veces los novelistas odian trabajar de esta manera. Nos encantaría ser compositores, pero cuando eres compositor es una forma pura, digamos, no tienes que hacer frente a las cosas habituales de la vida, pero escribir una novela es una cosa un poco a veces desagradable, te tienes que informar muchas veces, a veces te sientes estúpido, pero es trascendentemente hermoso, es como la vida. Y la novela forma parte de la vida, está como supurando trozos de vida, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, es decir, por ejemplo, se cuenta el caso de que Meryl Streep, por ejemplo, hace poco habló con uno de mis compañeros y le estaba comentando, oye, me ha encantado tu novela, y él estaba diciendo, pero simplemente estaba intentando aprender cómo era el personaje. Entonces se sintió, digamos, muy honrado de que una persona como Meryl Streep le dijera, me ha encantado lo que has hecho. Entonces de esto versa todo esto, es decir, se trata de aprender cómo escribir, se trata de ver cómo se comportan los personajes. Pero muchas veces dices, estos personajes me están chupando la energía, me están quitando las ganas de vivir. Muchas veces yo siempre cuento la historia de que, bueno, mi vida siempre ha sido complicada, los primeros años de matrimonio es complicado, ajustarte y demás, muchas veces discutes y tal, es como si vivieras en la jungla muchas veces, ¿sí? Estábamos en el coche y mi mujer me estaba diciéndome que era un monstruo, que era, bueno, que yo era un estúpido y demás, y dije, por favor, ¿puedo utilizar esto que me acabas de decir? Y me dijo, ¿cómo? Pero sí, te acabo de decir que eres un monstruo. Y digo, sí, pero lo puedo usar. Y me dijo, bueno, vale. Todos los escritores deberían tener un cónyuge así, para poder, que les pudiera aportar todo esto, porque es un poco la manera de desnudar el espíritu para poder imbuirte de todo lo que te rodea. Entonces, de esta manera, yo aprovecho cosas de la gente. Pues ahora estoy aquí, por ejemplo, y bueno, tuve una experiencia bastante mala. Bueno, trabajaba en un periódico, en varios periódicos hace tiempo. Bueno, era, no sé cómo lo llamáis, un editor, no sé cómo se llama aquí. Y trabajaba con diferentes personas, bueno, y había una persona allí que tenía sus hermanos y demás. Y trabajamos de una forma que era bastante desagradable, pero esta persona con la que yo trabajaba era bastante más inteligente de lo que parecía, y había escuchado una conversación con uno de sus compañeros y utilicé esta conversación en el libro. Y vino y me dijo, oye, he leído tu libro y creo que yo aparezco ahí. Digo, no eras tú. Pues se murió esa noche. Quiero decir, a ver, no digo que yo fuera el culpable, ¿vale? Pero qué coincidencia tan terrible. Murió la noche en la que leyó el retrato, entre comillas, que yo le había hecho. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo esto, que no sabemos cuándo va a llegar nuestro momento. Entonces, muchas veces yo nunca me fío de los artistas. Son monstruos, lo que estoy diciendo, ¿verdad, Nuria? Sí, tienes razón. Bueno, quizá las mujeres escritoras no lo son. No lo sé, lo dudo, pero no sé. No creo. Bueno, en cualquier caso. De abrir un poco la conversación, quisiera que empezáramos por algunos periodistas que están presentes que no han podido entrevistar a Banville, mientras los demás pensamos más preguntas. Quisiera que empezáramos por los periodistas que están aquí presentes, si se quieren presentar y hacer alguna pregunta. Sí. Sí. Nuria, cerrando un poco o intentando cerrar, mejor dicho, las cuestiones que has planteado, me gustaría saber, o sea, qué diferencias ha encontrado el escritor a la hora de hacer una inmersión en Henry James y al mismo tiempo también en Chandler.
Es decir, ¿qué dificultades, qué diferencias habrían esas dos inmersiones? Y en relación con esto también me gustaría saber si hay otros escritores, se me ocurre Casa de Muñecas, otros textos que también pueden circular por ahí, porque dentro de esa perspectiva feminista el emblema es Casa de Muñecas, y no sé por qué me ha resonado, no sé si ha podido rondarlo usted por la cabeza. Question for you or for me? No, for you. ¿Es para ti o para mí? Ah, bueno. Bueno, sería absurdo que me erigiera como un feminista, como un psiquiatra o similar. Simplemente soy un novelista. Yo simplemente cuento historias y trato de que las frases sean lo más perfectas posibles. Eso es lo que yo hago. No tengo agenda, no tengo calendario, simplemente saco lo que dijo Kafka: el artista es el que no tiene nada que decir. Yo no tengo nada que decir, es decir, no tengo mensaje cuando me siento a escribir, simplemente quiero escribir, solamente quiero que esta frase que estoy escribiendo sea lo más perfecta posible y nada más importa. Y si esta frase es lo más perfecta posible, esta frase va a generar la siguiente frase, y la siguiente va a generar la siguiente, y la siguiente. Entonces, después de 2, 3, 4, 5, 6 años, tengo un libro. Pues digo, bueno, pues no puedo hacer esto, no puedo tal, no puedo cual. Paul Valéry, por ejemplo, un poeta francés, dijo que bueno, que los artistas muchas veces nunca terminan de trabajar. Entonces me gustaría decir que bueno, me gustaría poder hablar sobre cuán comprometido estoy con la vida social y demás, pero no es el caso, quiero decir. Yo solamente estoy comprometido con lo que hago, que es... Bueno, vamos a decirlo de esta manera, siempre me fascina esta obsesión que tengo de sentarme en mi escritorio día tras día, mes tras mes, año tras año, escribiendo frases, tratando de que sean correctas. Entonces, esto después se publica y otra gente está interesada en lo que yo he hecho. Esto me parece algo maravilloso, es un fenómeno extraordinario. Simplemente, muchas veces digo, pero, ¿qué estoy haciendo con esto? Pero es como, pues como los sueños, por ejemplo, a nadie le interesan nuestros sueños, muchas veces. Siempre hago la analogía de, por ejemplo, con unos sueños de estos tan poderosos que tenemos 2 o 3 veces por la mañana, nos levantamos por la mañana y se lo tratamos de contar a otra persona, y muchas veces ves la cara de la gente porque no le ves sentido. Muchas veces dice que es aburrido, no lo ve como tú. Lo que yo trato de hacer es pasar mi vida haciendo que los sueños sean coherentes, digamos, y que sean interesantes y sorprendentes para mucha gente. Y mis sueños, la verdad es que parece que le siguen gustando a mucha gente, lo cual me sigue pareciendo extraordinario. Había una persona que hace poco me dijo que tenía 2000 lectores, una cosa así, me dijo, cuantísima gente. Entonces, volvemos a esto, se trata de llevar tus sueños a otra gente, se trata de que tus sueños encuentren eco, digamos, en la conciencia de otra gente. Es algo extraordinario. Me siento muy privilegiado por esto. Es un trabajo complicado, pero es un trabajo... Bueno, un trabajo sencillo no es fácil. No sé si esto responde a su pregunta, pero no he estudiado libros feministas antes de escribir esto. Nunca pensé en este tema del feminismo hasta que escribí el libro. Entonces, bueno, nunca sé nada, digamos. Kafka también dijo, no sé cómo es exactamente, no pienso como debería, no debería hacerlo como pienso, bueno, no recuerdo bien. Y todo como que subyace en la más absoluta oscuridad, y es algo así, digamos, todo está ahí, digamos, cuando algo se termina, es fruto de un proceso de oscuridad, ignorancia, y al final pues poner todo negro sobre blanco, digamos.
quería preguntarte un poco sobre el acercamiento a Henry James. Ha sido más o menos de 3 maneras, ¿no? O sea, primero lo hiciste como lector, luego como escritor, y luego lo has convertido en un personaje de la novela. ¿Qué es lo que piensas que cada uno de estos estadios puede decirnos de ese Henry James, o esas diferencias como tú lo viste en cada uno de estos estadios? Bueno, en primer lugar, ser lector es uno de los grandes privilegios de la vida. Solamente lo siento muchísimo por la gente que no puede leer, por la gente que no aprecia lo que está leyendo, porque es uno de los placeres más grandes de la vida. Uno de las mayores metas que uno tiene en la vida es poder leer una buena novela, un buen poema, escuchar una buena obra musical, que es algo así como leer, es decir, también ver una pintura es algo así como leer, un tipo de lectura. Entonces, ¿cuán afortunados somos por hacer todo esto? Henry James ha estado presente en mi vida y lleva en ella desde que tenía 20 años, lo cual significa que lo descubrí bastante tarde. Y la gran coincidencia es que cuando leí El retrato de una dama estaba en Florencia y no me di cuenta hasta unos años más tarde. Estaba en un hotel que estaba en una esquina de donde Henry James había empezado a escribir ese libro. Entonces esta pequeña coincidencia, digamos, que siempre me ha fascinado. Me gustaría haberlo conocido. Creo que era una persona muy protegida, muy vigilada, digamos, porque era homosexual. Entonces no podía ser homosexual públicamente. Pues, por ejemplo, conocemos otros casos, y me gustaría haber escuchado todas las historias que él me podía haber contado. Parece que ahora me estoy convirtiendo en Henry James, pero también me gustaría haber conocido a su hermano William James, al filósofo, que creo que también era bastante conocido en aquel momento. Y bueno, leí el libro, estaba, la verdad es que en momento de trance, digamos, y creo que Henry James fue uno de los mayores escritores que hemos tenido en este género. Pues digamos que él se movió hacia la dirección de vanguardia, digamos, a lo que se llama la avant-garde, ¿no? Él siempre estuvo en esta vanguardia a la hora de escribir. Henry James siempre estuvo ocupando ese espacio. Pero creo que el mundo moderno que abrió Henry James es algo que ha servido a muchos otros para inspirarlos, digamos. Entonces es, digamos, una senda. Él marcó la senda para otros que vinieron después. Y la verdad es que es una senda bastante hermosa. Entonces esto ha sido leerlo, ¿vale? Cuando decidí escribir este libro, leí el otro libro, El retrato de una dama, de una forma totalmente distinta. Estaba pensando en otras cosas para escribir mi obra. Lo leí de forma totalmente diferente. Y me di cuenta de que, bueno, fue un placer, y de hecho a veces incluso me di cuenta de que había cosas que a lo mejor se había olvidado de escribir. Descubrí ciertas, entre muchas comillas, erratas, digamos. Entonces, en el caso de esta mujer, estamos hablando de una mujer de 28, 29 años, pero empecé a apreciar la sutileza de esta mujer, el humor que tenía. Muy poca gente ve el humor de James en estas novelas, y después traté de proyectarlo en mi libro, digamos, con esta aparición tan breve que hemos comentado, porque tenía que decirle, bueno, Henry, ¿hay algún problema en que haga esto? Entonces, digamos que lo incluí en mi obra, y se marchó de forma silenciosa, sin hacer un solo comentario. Pero me lo tomaré como un sí. Digamos, esta es una de las grandes sensibilidades, digamos. Una de las grandes sensibilidades de ser personas. No ha habido mucha gente como él. No creo ni siquiera que Shakespeare fuera un ser humano. Creo que Shakespeare era una
miscelánea de voces, una miscelánea de sensibilidades, pero no creo que fuera una persona. Mientras que Henry James tenía el sentido de este hombre que vivía la vida que le daba el mundo, es decir, la vida que se le había otorgado. Y tal y como he dicho, es, nuestra labor, nuestra tarea es vivir. Entonces siento una gran empatía con James. Posiblemente él me habría despreciado, habría dicho, bueno, esto irlandés, ¿qué está haciendo? ¿Con qué me está diciendo? Pero bueno, él viajó de Estados Unidos a Inglaterra y cuando llegó a Irlanda dijo, no voy a, no. Pero después pasó muy buenos momentos en otras zonas de Irlanda, con lo cual creo que James en aquel momento quizá incluso se avergonzaba un poco de sus orígenes irlandeses, incluso de su padre. Porque bueno, su padre marchó a Nueva York y dejó una gran fortuna, su abuelo. Dejó una gran fortuna a su padre y su padre se la gastó toda en viajes a Europa para atraer a toda la familia, y Henry James se convirtió en una figura internacional, porque, bueno, una personalidad internacional, en un hombre internacional, gracias a estos viajes. Entonces esto, la verdad es que es algo extraordinario. Entonces, bueno, supongo que espero que el libro no se caiga otra vez. Bueno, digamos que es como una decoración del amor, ¿no? Tenía una gran sensibilidad a la hora de entrar en la mente de mucha gente, de muchas personas, para ver qué es lo que estaban... Es decir, ser capaces de... Bueno, Henry James trasladaba, sobre todo en sus últimas novelas, lo que era estar vivo, lo que era ser consciente. Vivimos en confusión, vivimos como si estuviéramos entre niebla, vivimos en una niebla luminosa. Es decir, decimos, bueno, ¿qué son estas criaturas tan extrañas? Otras personas que pueden asustarnos o de las que podemos enamorarnos, pero siempre estamos encontrando nuestro camino entre la niebla. Y entonces esto es lo que él trasladaba en sus últimas novelas. ¿Qué es estar vivo? Vivir en el estado de esta confusión tan, digamos, tan rara, tan extraña. Bueno, era un gran artista. ¿Qué más puedo decir en este estado tan dichoso? No se ha caído, ahora el libro no se ha caído. Con Bambi y leyéndolo, y ya veo que estamos sobre la hora. Tenemos muchas preguntas, pero va a tener que ser la última, así que quien se anime, que la piense muy bien, porque tenemos que cerrar con esa pregunta. Yo quería preguntarle, en su vida, cuando se nutre de todo lo que pasa a su alrededor, y eso son cosas que pasan en la vida, cuando usted expresa eso en sus libros, ¿ha perdido amigos? ¿Ha perdido gente cercana a usted al contar posiblemente sus historias? ¿Se siente solo? No soy demasiado bueno en temas de amistad. Para mí está el amor o la indiferencia. Entonces, esta es una de las leyes de mi vida, digamos. Tengo amigos, sobre todo amigos hombres, que son muy aburridos. Y tengo que tener relaciones apasionadas con la gente o no tenerlas. Puedo ser amable, puedo ponerme una cinta en la boca, digamos, como hacemos todas las mañanas muchas veces. Pero para mí, sí, como he dicho, o hay pasión o no hay nada. Y bueno, creo que esto se cumple para todos. Muchas veces fingimos ser amigos, pero tenemos esta sonrisita, ¿no?
rara, esa sonrisita rara que le estamos poniendo todo el rato, pero no. Bueno, recuerdo hablar con un amigo mío, se llama Claudio, estábamos hablando sobre libros y demás, y me dijo, mira, cuando vuelves al hotel, te das cuenta de que llevamos haciendo turismo todo el día y que llevas sonriendo todo el día, te duelen las mejillas, o sea, está como que si se te estuvieran agrietando los labios, y en ese momento es como que te tiras en la cama y dices, nunca más, no lo voy a hacer más, pero luego te levantas al día siguiente y lo haces otra vez. Tenemos que vivir en el mundo, tenemos que... Creo que fue Kafka el que dijo... No, Schopenhauer dijo, deberíamos felicitarnos. Y deberíamos saludarnos como compañeros trágicos, como compañeros de miseria, digamos. Y este es un sacrificio que hacemos. Tenemos que renunciar a nosotros mismos para poder hablar y estar con los demás. Mi amigo Mark Nehm, bueno, un libro suyo, tiene un libro que se llama Otra gente. Otra gente es un misterio. Y yo siempre digo que otra gente son infinitamente misteriosos. Creo que hace tiempo, mira, fui a Budapest en tren, y el tren pasó en una ciudad en que está por esa zona, no recuerdo en cuál, y se detuvo en la parte de atrás de un edificio de apartamentos, así bastante alto, 40 o 50 habitaciones, y era por la noche, y había muchas ventanas con luz. Y como era la parte de atrás, la gente no se dio cuenta de que había gente como yo, observándolos, sentados en el tren, viéndolos. Y dije, madre mía, estuve allí 10 minutos, estaba como extasiado viendo la vida de la gente dando de comer a sus niños, cenando, a lo mejor haciendo el amor, era como... ¡Cuán extraordinario es el mundo! Estos lugares son maravillosos. La gente simplemente vive. Es algo extraordinario. Quizá este es el motivo por el que la gente como yo se convierte en novelista. Está tratando de resolver este misterio de ser otra gente en el mundo, digamos. Es decir, muchas veces se necesita vivir una vida ordinaria, banal, aburrida muchas veces. Y a veces puede ser trascendentemente estática, pero igual que la mía. Pero muchas veces está ahí la gente con ganas de hacerlo para siempre. Entonces, ahora mismo yo ya tengo una edad, pero sigo viendo el mundo como si tuviera los ojos de un niño. Es decir, es algo que todavía muchas veces no entiendo. Muchas veces no entiendo los fenómenos que suceden, no entiendo a la gente. Mi mujer una vez me dijo una cosa extraordinaria. Me dijo, ¿hay algo que te sorprenda? ¿No te sorprende que no seamos animales que estamos de pie y que estemos utilizando cinturón? Nunca lo había pensado. Me dijo, mira, por ejemplo, tenemos esto aquí no se entiende. Tenemos esto en la cintura, no lo entendemos. Los seres humanos somos un fenómeno extraordinario. Los perros, por ejemplo, no creo que me estoy extendiendo mucho. Nietzsche dice que los animales nos miran como si nos estuviéramos riendo o como si estuviéramos locos. Y lo hacen. Yo veo a mi perro que me mira así, me dice, ¿pero por qué hace esto? ¿Pero por qué se comporta de esta manera? Y hace poco mi mujer y yo estábamos cenando y estaba enfadado por algo, no recuerdo por qué, y de repente me di cuenta de que mi perro estaba haciendo así, mirándome así, porque estaba sintiendo mi ansiedad y mi dolor, digamos. Entonces, ¿qué me estaba diciendo? Me estaba diciendo, pero qué terrible y qué trágico es ser un ser humano. Entonces, ¿por qué no puede ser como nosotros, vivir el día a día, vivir el momento, no estar asustado de la muerte? El gran don que tenemos es la conciencia. Entonces, si no la tenemos, acabaríamos, digamos. No, ya voy a terminar con esto. Lo prometo. Hablaba
hablaba con alguna gente y estaba hablando, citando una cita de Hemingway que decía: ¿cómo podemos vivir si sabemos que tenemos que morir? Y una mujer, lógicamente una mujer, dijo: ¿cómo podemos no vivir? Sabemos que vamos a morir. ¿De acuerdo? Los invito a seguir la conversación a través de los libros y Banville va a firmar ejemplares ahora mismo. Muchas gracias.